En este video nos adentraremos en la verdadera era megalítica de Tiahuanaco, un legado imposible que desafía las cronologías oficiales y que fue investigado como nadie por Artur Poznański. A partir de sus estudios y de testimonios ancestrales preservados por los abuelos sagrados del lago Titicaca, exploraremos y completaremos una historia alternativa, anterior a la oficial, cuando América no era un continente aislado, sino un centro primordial de la civilización humana. Hablaremos de mundos perdidos, de una era dorada, pero también de grandes extinciones, de los gigantes constructores, de guerras entre los dioses y seres hostiles. Hablaremos de una memoria antigua que sobrevive en la oralidad de tradiciones andinas y en la piedra megalítica eterna del Tiahuanaco. Revisaremos una historia perdida que guarda sorprendentes paralelos con culturas del mundo antiguo. Este recorrido no solo cuestiona el verdadero origen de Tiahuanaco, sino también el papel de América en el proceso de la humanidad. Emprenderemos un viaje a un pasado olvidado, al origen donde la piedra labrada hablaba con su escritura a base de quelcas. Comencemos por estudiar la obra prohibida de aquel sabio multidisciplinario, Artur Poznański, quien dedicó su vida entera al estudio intenso de Tiahuanaco. Revisaremos sus conclusiones y comprenderemos por qué estuvo convencido de una antigüedad prehistórica y milenaria del lugar. Artur Poznański nació en Viena, Austria, en 1873 y llegó a Sudamérica a finales del siglo XIX, donde quedó profundamente cautivado por la grandeza de las civilizaciones andinas. Tras establecerse en Bolivia, inició una vida dedicada a la exploración científica de Tiahuanaco, realizando extensos trabajos de campo que incluyeron excavaciones, estudios astronómicos, mediciones arquitectónicas y análisis geológicos. A lo largo de su carrera de muchos años de investigación científica, escribió varias obras fundamentales, entre ellas Tiahuanacu, la cuna del hombre americano, considerada su investigación más ambiciosa, donde propuso que este antiguo centro ceremonial poseía una edad mucho mayor a lo aceptado y que fue diseñado como un complejo astronómico de gran precisión. Poznański donó piezas arqueológicas a museos bolivianos y extranjeros y colaboró activamente con instituciones científicas, recibiendo reconocimientos por su labor como investigador y divulgador del patrimonio andino. Murió en La Paz en 1946, dejando un legado que marcó profundamente el estudio de las culturas prehispánicas del altiplano. Como dijimos antes, revisaremos su hipótesis más vanguardista, Tiahuanaco como la posible cuna de la humanidad. Vayamos muy atrás en el tiempo para comprender cómo surgió el continente americano. Hace más de 200 millones de años, cuando los continentes aún formaban el supercontinente Pangea, Sudamérica comenzó a separarse durante la era Mesozoica, al abrirse el Océano Atlántico. Millones de años después, ya en la era Cenozoica, la placa de Nazca chocó lentamente contra la placa sudamericana, empujando la Tierra hacia las alturas y dando origen a la cordillera de los Andes, una de las más largas del planeta. Ese mismo levantamiento creó grandes altiplanos y depresiones. Hace unos 3 millones de años, el agua de lluvias, deshielos y antiguos glaciares quedó atrapada, formando el lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, en la meseta del actual Tiahuanaco. Así, entre fuego interno, movimientos de placas tectónicas y el paso del tiempo, nació el rostro montañoso de Sudamérica. Sin embargo, una de las hipótesis más debatidas sostiene que esta alta región estuvo alguna vez conectada al mar o recibió grandes volúmenes de agua salada durante eventos tectónicos extremos, lo que explicaría la presencia de fósiles marinos y especies
como el caballito de mar andino. Con el paso de millones de años, el aislamiento, las lluvias y el deshielo diluyeron la salinidad, convirtiendo al lago en agua dulce. Otras teorías hablan de antiguos mares interiores atrapados por el levantamiento de la meseta, mientras que versiones más radicales sugieren que cataclismos súbitos tomaron una gran porción del mar y lo lanzaron a gran altitud. Así, entre fuerzas geológicas lentas y eventos aún debatidos, nació uno de los lagos más misteriosos del planeta y que, según Arthur Poznański, sería la cuna de la humanidad. Grandes transformaciones ha experimentado entonces la faz de la Tierra con el transcurso de las eras. Allí, en donde hoy se halla la región ártica, cubierta con una inmensa túnica de hielo, se oculta en impenetrable silencio el suelo que en épocas muy remotas fue el paraje en que vivieron concentradas grandes masas humanas. La historia evoluciona, se cuestiona y reescribe. Gracias a la ciencia, se sabe que los humanos habitaron el Ártico 10.000 años antes de lo que se creía, es decir, hace 45.000 años. Esto a la luz de nuevas evidencias. Se encontró un esqueleto congelado de mamut que indican que el animal fue herido con un arma de caza. Las señales que presenta el esqueleto, según los investigadores de la Russian Academy of Science de San Petersburgo, estas evidencias solo pueden ser el resultado de un daño infligido. Así, el momento en que el humano pisó por primera vez el Ártico de Eurasia es 10.000 años anterior respecto a lo que se creía hasta la fecha. Según el estudio, el poblamiento de América por esta vía, por tanto, se dio antes de lo que pensábamos. Nosotros vamos más allá. Las investigaciones modernas demostrarán que aquellos continentes que en la actualidad yacen sumergidos en la profundidad de los mares pudieron muy bien haber sido en otra época la cuna del hombre primigenio. El hombre, tal como lo conocemos, puede ser más antiguo, si bien hasta el presente no ha sido posible comprobar con exactitud su existencia en el Plioceno, hace 3 o 5 millones de años. Los investigadores antropólogos están íntimamente convencidos de que el hombre evolucionado debió haber vivido ya en aquella época lejana. Ha tenido el hombre entonces un largo espacio de tiempo. Con ello, la humanidad tuvo el espacio suficiente para alcanzar gradualmente un desarrollo transformador de hombre primitivo a hombre civilizado, pero antes de lo que estamos dispuestos a aceptar. Según Poznański, la evolución en los vergeles o paraísos perdidos del Edén está errada. Dice, seguramente que la evolución de la humanidad no ha tenido lugar en los bosques, solo accidentalmente vivían allí, de vez en cuando algunos grupos. Los grandes centros de desarrollo debieron estar situados en las altas mesetas que, provistas de lagos con abundantes peces y dotadas de un clima benigno, hacían favorables las condiciones para la existencia. En estas mesetas se encuentran todavía hoy los restos que dan testimonio de la preexistencia de una gran cultura prehistórica. Queda completamente fuera de duda que lo que hoy designamos como época paleolítica de los primitivos hombres que solo conocían la piedra no existió simultáneamente sobre todos los puntos del globo. Allí donde las condiciones para la vida del hombre eran más fáciles, donde existían metales en forma nativa sobre la superficie de la tierra, sin necesidad de obtener los mismos por trabajos de minas, no hubo ni una verdadera época paleolítica ni neolítica, sino una época en que se usaron al mismo tiempo armas y herramientas de piedra y de metal, como por ejemplo en las altas mesetas de los Andes de la América del Sur. Aún en la actualidad, hay habitantes que están en plena época paleolítica, como los pueblos no contactados de la selva peruana. La cultura se propagó en ciertas regiones más rápidamente que en otras. Algunos puntos de la Tierra eran apropiados para la evolución de la humanidad, mientras que otros no lo eran tanto. El clima, el sol,
El agua, la vegetación, ciertos recursos y la composición química del suelo no dejaron de hacer un papel importante en ello. La alta meseta de los Andes, encerrada, esta última, por las cordilleras de la América Meridional. La prehistoria de los habitantes de la primera no ha sido estudiada aún, pero la segunda presenta huellas evidentes de un desenvolvimiento de grandes masas humanas en remotos tiempos. En esta última puede observarse la evolución del hombre que habitaba las cuevas subterráneas hasta el hombre civilizado, y se nota asimismo, cosa única hasta hoy, una verdadera escala de desarrollo que principia con la más incipiente cultura hasta alcanzar un grado de esplendor, para caer luego de nuevo rápidamente a un estado de profunda decadencia. Los descendientes de una parte de estos pueblos, que en sus tiempos llegaron a un cierto apogeo, fueron hallados al hacerse el descubrimiento de América por Colón. En la actualidad, la meseta de los Andes es inhospitalaria y casi estéril, y no hubiera podido ser apropiada en otro tiempo, con el clima de hoy, para servir de asilo a grandes masas humanas, y mucho menos para llegar a ser un centro de cultura y una metrópoli política y religiosa. Sin embargo, ahí está Tiahuanaco y sus megalitos como una incómoda incógnita a la historia oficial. Hubo un tiempo de esplendor y desde aquel día han tenido lugar cambios radicales en el clima y han sucedido fenómenos físicos que obedecieron a causas naturales y bien determinadas. Este fue por consiguiente el motivo principal por el cual los habitantes de la meseta de los Andes fueron detenidos en su desarrollo y cultura, no pudiendo ir al paso de los pueblos de Europa, cayendo en la decadencia y diáspora. La mayor parte de aquellos pueblos emigró hacia lugares de clima benigno. Otros se quedaron en el suelo heredado de sus antepasados. Los que se quedaron en el inhospitalario altiplano han conservado en parte hasta el presente, debido a la posición aislada que ocupan estas mesetas, genuinamente sus usos y costumbres. Ahora viene un punto muy polémico en la teoría de Poznański. Afirmaba que la altiplanicie andina no tenía en aquellos tiempos la altura en que se encuentra hoy día, tampoco su frígido clima. De haber sido así, dice, habría impedido a la raza autóctona americana dedicarse a una obra tan gigantesca como lo es Tiahuanaco y Pumapunku megalíticos, enigmas de la ciencia actual, restos inacabados admirados de la antediluviana metrópoli del hombre americano en los Andes. Aunque algunos geólogos sostienen que desde que existe el hombre, o mejor dicho, desde que existe la humanidad, no han ocurrido en la superficie del globo terrestre grandes evoluciones tectónicas, en las que se sumergían unos continentes mientras se levantaban otros. Pero es evidente que tales hechos sí han sucedido en el Plioceno y más tarde aún, y siguen sucediéndose actualmente en pequeña escala. Dice Poznański, hoy vemos cómo los deshielos y los movimientos de masas continentales siguen cambiando rápidamente la configuración terrestre a nivel físico y hasta geopolítico, como el caso del deshielo de Groenlandia, fenómenos provocados por evoluciones geotectónicas. Además, se observa en la superficie terráquea una misteriosa oscilación ondulatoria que tiene por consecuencia la elevación y el descenso de ciertas partes de los continentes actuales. En este mismo continente, América, se ve alzarse notablemente el borde occidental y toda la zona del Pacífico, de Chile y del sur del Perú, hasta el litoral del Ecuador, en el cual ya se nota un fuerte descenso en la punta de Santa Elena y en la isla de Puná, en donde, a orillas del mar, existen restos de una fauna mamífera cuaternaria. Al extremo norte de la costa ecuatoriana se encuentran restos de pueblos y culturas contemporáneas a la conquista, sepultados bajo una considerable capa de agua, como se manifiesta en Coaque, ciudad visitada por Pizarro en su primer viaje. Reiteramos, la parte occidental del continente sudamericano, o más bien dicho, las costas del sur del Perú y las de Chile, presentan, por el momento, como se hizo notar, un movimiento ascendente que lleva consigo las cordilleras con el altiplano andino que se encuentra encerrado en ellas. Las señales de la antigua línea acuática en toda la costa aludida se ven en ciertas partes elevadas
a centenares de metros del actual nivel y en otras a menor elevación, habiéndose borrado el vestigio en la parte superior a causa de la erosión. La línea acuática actualmente visible en las alturas de la costa es bastante reciente, pues de otra manera se hubieran borrado sus últimas señales por el continuo cambio de temperatura, viento, agua y otros factores, como ha sucedido en las partes más elevadas. Fuera de estos movimientos paulatinos y lentos, hay otros bruscos que producen fracturas violentas de la corteza terrestre en el espacio de segundos, pero cuyas causas se han preparado algunas veces muchos años antes. En estas sacudidas que provienen de dislocación, causan un desnivel de la parte hundida, cuya consecuencia produce un cambio de la línea acuática. Está plenamente comprobado, por múltiples ejemplos, que estos grandes movimientos bruscos de la superficie de nuestro globo son debido al enfriamiento del mismo, siendo la pulsación latente o el movimiento ondulatorio producido por causas que hasta hoy la ciencia ignora. Está fuera de duda que desde el primer destello del pensamiento humano, la parte habitada de la corteza terrestre ha sufrido muchos cambios. Los antiguos sabios de Egipto, Grecia y Roma refieren la tradición heredada desde tiempo inmemorial de sus antepasados, que más allá de las columnas de Hércules, existió un gran continente habitado por pueblos de superior cultura, que bajo manifestaciones sísmicas desapareció. Quedó ya demostrado hasta la evidencia que en el Eoceno había una comunicación terrestre entre la América del Norte y el este de Asia, como también que se extendía tierra firme de la América Central hacia la Oceanía. Los sondajes marítimos a profundidad han demostrado que estas masas continentales se habían extendido antiguamente hacia el sur, hasta la Patagonia, encontrándose la parte más amplia en la región del Capricornio, mientras que en el centro se explayaba un inmenso lago. Es de presumir que este macizo continental existía todavía en el Plioceno, sumergiéndose después poco a poco hasta una profundidad media de 2000 a 4000 metros. Dice Poznański un dato revelador: el enorme laberinto de las islas actuales del Pacífico no puede ser otra cosa que las cumbres más elevadas de un continente sumergido, los picos de una prehistórica cordillera, y por esto encuéntrase una gran semejanza en las construcciones monolíticas, costumbres religiosas y étnicas, armas, idiomas y tradiciones de este enjambre de islas con las de Sudamérica. También han podido ser comprobadas con toda evidencia ciertas concordancias antropológicas de algunos grupos de razas de aquellos archipiélagos con los de este continente. Algunos geólogos opinan que la cadena de los Andes que circunda el altiplano ha sufrido varias grandes evoluciones, o sea que durante ciertas épocas se sumergía hasta cierto punto y en otras ascendía. No se puede entrar a comprobar estos hechos. Solo futuros estudios de la geología sudamericana traerán alguna luz sobre ello. El único hecho comprobado hasta ahora es que el macizo del continente sudamericano se levantó paulatinamente y con él la altiplanicie andina, que en épocas remotas era la sede de una cultura floreciente y donde ya existían los megalitos que fueron levantados cuando la altura era menor en la antigua meseta que se irguió. Aceptada como no puede menos de serlo la teoría del paulatino levantamiento de la cordillera y la meseta andina, debe también ser aceptable el suponer que con la misma lentitud con que se efectuara la elevación de una gran masa terráquea, se produjera el fenómeno inverso del hundimiento de otras partes más o menos considerables de ella. Estas tierras sumergidas no puede ser otra que el antiquísimo puente terrestre que comunicaba Sudamérica y la América Central con la Oceanía, y del otro lado un continente que unía la América del Sur con África. Ahora bien, todas aquellas islas que caóticamente están esparcidas en el Océano Pacífico entre la América del Sur, Australia y África no pueden ser otra cosa que los últimos restos de una parte
de la costra terrestre que se halla sumergida en el Pacífico. Muchas de ellas llevan restos de monumentos de una antiquísima cultura, la que difícilmente se habría podido desarrollar si estas islas en sus tiempos no hubieran formado parte de un solo continente muy extenso. Un claro ejemplo de ello es la isla de Rapa Nui, donde se encuentran grandes monolitos con cabezas de una extraña raza humana, llamados moais. Estos enigmáticos seres petrificados se encuentran mirando hacia el norte, cual si nos quisieran mostrar allí dónde están las tierras que sirvieron de sepultura a sus autores. Da la impresión de estar viendo restos arqueológicos del Cusco o de Tiahuanaco. Estos y otros monumentos en el Pacífico son una página de la prehistoria que quedó escrita para enseñarnos el camino que nos lleva a un paraje de este hemisferio, en donde hay tierras sumergidas que en otros tiempos formaban un gran continente. Las construcciones sobre todas aquellas islas están técnicamente en íntima relación con las que se hallan en las ruinas de la altiplanicie de los Andes, afirma Poznański. Con la lenta elevación del continente sudamericano, desde el fondo del océano, grandes masas de agua marina quedaron atrapadas en la región donde hoy se encuentra la meseta del altiplano, rodeada por las cordilleras Real y Volcánica. Estas aguas formaron enormes lagos de distintos niveles que permanecieron retenidos durante largos periodos por las mismas montañas que se levantaban a su alrededor. Señales evidentes de la existencia de dichos lagos, o mejor dicho, de sus últimos restos, son la pareja lacustre Titicaca, la laguna de Popo, el lago y salares de Coipasa, los salares de Uyuni y muchos otros en gran número más al sur, siendo de notar el sugestivo hecho que varios de estos lagos y salares tienen compuestos de agua salada. Había otros de agua salobre, es decir, con mucho menos sal, formados en las grandes cuencas que quedaban entre varias serranías, los cuales no tenían desagüe y estaban a una altura superior a la de los de agua salada. Posteriormente, por la erosión, como también por los movimientos tectónicos tan frecuentes hasta hoy en el continente sudamericano, hubo aplanamientos y hundimientos en varias partes de la cordillera andina por el lado oriental. Así es que en diferentes puntos ya no hubo barreras, pudiendo las aguas de los grandes lagos tomar su camino por esas salidas naturales hacia el Atlántico, abriendo el cauce de algunos de los ríos de la hoya del Amazonas, La Plata, etc. Las remotas remembranzas de este hecho deben haber originado la tradición folclórica del gran diluvio universal andino o Unu Pachacuti. Por ejemplo, cuenta Poznański que encontró relatos de los indígenas Paumarís en el río Purús, afluente del Amazonas. Dice la tradición, tuvo lugar una gran avenida de agua de las serranías que hizo morir a la humanidad, y solo se salvaron de este gran diluvio los de nuestra tribu, porque acostumbramos edificar nuestras casas sobre balsas. Un hecho similar encontramos en la costumbre de los uros de vivir en islas flotantes. Se cree que en su origen vivieron en tierra firme y sobrevivieron de esa forma al diluvio andino. Continúa Poznański. Después de este formidable derrame, permaneció en la hoya del Titicaca un resto relativamente pequeño de agua salada, de manera que su nivel quedó inferior al que actualmente tiene. En el periodo que sigue, encontramos los primeros vestigios del hombre en el altiplano. Algo más tarde, se da una ascensión rápida del desarrollo humano, la que se manifiesta en que el hombre construye en las orillas del lago, las que en parte están cubiertas en la actualidad de agua, edificios primitivos de piedra labrada. Mucho más tarde sobrevino en el altiplano un corto periodo glacial, cuyos cascajos, llevados por los glaciares, cerraron de nuevo los antiguos cauces de desagüe de la planicie andina, y entonces las aguas de deshielo rellenaron otra vez las hoyas y partes bajas, cubriendo al altiplano casi en su totalidad. La concluyente
e intachable prueba que se puede dar en primera línea en este sentido es que el lago Titicaca, por la gran disminución de su elemento líquido, descubre actualmente ruinas de piedra labrada que corresponden a una época muy anterior a la del Tiahuanaco del segundo periodo, el megalítico, edades que explicaremos más adelante. Existen leyendas que hablan que el lago Titicaca en algún momento estuvo seco y era un gran valle, el Valle de la Luna, que luego se inundó. Por lo que se acaba de relatar, no puede haber entonces una prueba más concluyente que en la época que precedió al Tiahuanaco del segundo periodo o megalítico, el volumen del lago Titicaca era mucho menor que en el tiempo del florecimiento de esta gran metrópoli. Existe una evolución lógica de esta cultura que por ensayo y error y ayudada por los milenios logró dominar la enorme piedra que hoy desconcierta a los científicos y a la historia clásica. ¿De dónde surgió esa colosal masa de agua que aumentó temporalmente el volumen y la extensión del lago, sino solo de los deshielos de una época glacial y que originó un segundo diluvio universal en los Andes? Es muy probable que bajo las aguas del lago descanse aún un considerable número de restos y vestigios de una antiquísima población. Tradiciones folclóricas de antaño en el altiplano dan cuenta de que todo el continente fue cubierto por el dios Kunu con gran manto de nieve. Otras tradiciones llaman al dios Kunu Kunu Titi Huiracocha o Kunu Texi Huiracocha. Los antiguos, a través de esta leyenda y de este dios, preservaron la historia de la última glaciación reciente americana y que detuvo a la cultura megalítica de Tiahuanaco y del Cusco paleolítico. Si la cordillera con su gran meseta se ha elevado paulatinamente, es natural suponer que la región donde se encuentra actualmente su altiplanicie no ha tenido siempre el clima frío e inhospitalario que hoy posee, sino que más bien ha sufrido, según las alturas que alcanzaba, diversos y sucesivos cambios. En el primer periodo de Tiahuanaco, que fue una época de cultura humana muy primitiva, y que dista de nosotros muchos miles de años, se construyeron edificios tanto en la orilla del lago como igualmente en aquellos lugares en que más tarde se fundó y propagó la prehistórica gran metrópoli. Pero en el segundo periodo de Tiahuanaco, el actual lago Titicaca llegaba, debido a las aguas de deshielo provenientes de una época glacial que tuvo lugar entre uno y otro periodo, hasta los muelles de la metrópoli, es decir, poseía un nivel 34 metros 73 centímetros mayor que el de hoy día. Con este aumento considerable de su nivel, el lago cubría casi todo el altiplano, dejando solamente sobresalir, a manera de grandes islas, los lugares que corresponden hoy a una altura de más de 3.845 metros, 55 centímetros sobre el nivel del mar. Continúa Poznański. Como estas lagunas se hallaban a un nivel superior, en una de las variadas y frecuentes conmociones sísmicas, se rompieron los contrafuertes que detenían sus aguas y éstas se precipitaron a la laguna principal, aumentando con su derrame temporalmente el nivel de la misma. Por una de estas catástrofes debe haber desaparecido el Tiahuanaco megalítico del segundo y tercer periodo. Estas partes sobresalientes del altiplano tuvieron una flora muy diferente a la de nuestros días, en la que se halla degenerada, vegetando raquíticamente. Ahora aparecen unos helechos menudísimos que buscan pobremente su existencia en el suelo. En otros tiempos debían erguirse robustos y soberbios. El botánico encontrará muchas plantas degeneradas, tanto en el altiplano como en las islas, cuyo origen fueron regiones con climas tropicales y semitropicales. Todo demuestra que en otra época el clima era benigno y la vegetación abundante llegaba hasta cerca de las más altas cumbres de los Andes que trasmontan el altiplano. Si lo que es hoy la meseta andina hubiera tenido el clima actual en remotos tiempos, cuando estaba densamente poblada, centenares de veces más que hoy, como nos lo demuestran a cada paso las señales que encontramos en el altiplano cuando viajamos por él, todos
estos grupos de razas que lo poblaban hubieran buscado lugares de mejor clima, en donde las condiciones de la vida hubiesen sido menos duras que en el estéril e inhospitalario altiplano. Hubieran buscado para edificar la gran metrópoli política y religiosa de Tiahuanaco otro clima más favorable y tierras de mayor rendimiento en donde la lucha por el pan cotidiano hubiese sido menos ruda. Estudiando aún superficialmente las construcciones de Tiahuanaco, todo en ellas nos dice que el aire era cálido y las lluvias poco frecuentes. El mismo culto del titi, puma, tigre, gato montés o quizás de un gran felino extinto hoy, tan exhibido y dibujado en los monumentos de este periodo y en todas sus esculturas, manifiesta sin duda que en los bordes del lago vivía un felino muy temido por ellos, que reinaba probablemente en bosques bajos, semejantes a los que se ven hoy día, si se desciende a un par de centenares de metros del altiplano a los valles. No es este el único ejemplo en nuestro globo de que países antes fecundos y poblados densamente han visto transformadas sus condiciones climatológicas y convertidas sus fértiles comarcas en desiertos de arena. La antigua civilización de Caral representa un claro ejemplo de cómo un drástico cambio climático pudo haber marcado el fin de una etapa fundamental de la prehistoria del Perú, una hipótesis respaldada por la ciencia. En los muchos miles de años que han transcurrido desde la edificación de los monumentos del segundo periodo de Tiahuanaco megalítico, el altiplano ha ascendido notablemente. Los templos antediluvianos no están a la misma altura de la época del florecimiento de la metrópoli andina. Con un par de centenares de metros de nivel inferior, el altiplano debió poseer por su proximidad al Ecuador un clima paradisíaco, el que sin duda influyó extraordinariamente de un modo ventajoso en la evolución y el desarrollo de grandes masas humanas. Hay que tener en cuenta que después de la época glacial, que fue causa de la extinción del primer periodo de Tiahuanaco, el altiplano y su cordillera se encontraron en un tiempo en que los ventisqueros o glaciares estaban reducidos a un mínimo, cubriendo solamente las mayores cimas de sus montañas, por lo que es natural y correcto presumir que existió evidentemente un clima benigno, circunstancia favorable que contribuyó a que el hombre en el altiplano pudiera dedicar su actividad y energía a la construcción de una obra gigantesca, como aquella, cuyos restos admiramos actualmente con asombro y respeto, sin tener que dedicar cual hoy todas sus fuerzas para la conquista del pan cotidiano y sin sufrir las molestias y consecuencias de un crudo y hostil clima. Solo así es posible concebir cómo pudieron realizar la obra gigantesca del Tiahuanaco. En la segunda época de Tiahuanaco, una de sus penínsulas estaba dividida por canales naturales y artificiales, como lo han demostrado las últimas excavaciones practicadas en sus ruinas, las que distan hoy 20 kilómetros del lago a consecuencia del retroceso progresivo y milenario de sus aguas. Reiteramos, fácil es imaginarse cuán largo tiempo ha debido transcurrir desde la época de Tiahuanaco para que haya desaparecido por inmersión y evaporación esa colosal masa de agua. Que entre Tiahuanaco y Pumapunku y la orilla del lago se hallen bloques de piedra o piedras cansadas tiene explicación. Artur Poznański, en todos sus años de investigación in situ, adoptando las costumbres y viajando mucho, comprobó en sus diferentes obras que los tiahuanacus transportaban cierta cantidad de sus bloques de rocas andesíticas en grandes balsas de totora, desde el volcán Japía, que se encuentra en línea recta a 50 kilómetros de las ruinas. De modo que las piedras que se hallan en ese trayecto no pueden ser otra cosa sino que la carga de las balsas que allí naufragaron. Ellas se quedaron mucho tiempo, miles de años en el fondo, y cuando el lago se retiró, aparecieron, lavando entonces la lluvia el lado que cubría su superficie, mas no el otro. ¿Quién sabe cuántas otras han corrido la misma suerte en parajes más o menos lejanos, en donde están todavía hoy cubiertas por las verduzcas olas del lago? Esos pequeños bloques desparramados entre las ruinas y la orilla del lago sagrado del Titicaca no son ni pueden ser piedras cansadas, como se les denomina hoy, porque fuera de las razones ya expuestas, los mismos no poseen ni la 20ª parte de las dimensiones que presentan los demás de igual procedencia que existen en Tiahuanaco
y que, igual que los otros, no manifiestan señal alguna de haber sido arrastrados. Más bien se han sacado piedras de Tiahuanaco durante siglos a todas direcciones para construir casas, ingenios de minas, iglesias, etc. En varias regiones de la cordillera se encuentran de vez en cuando cavernas naturales que contienen restos humanos y vestigios de una cultura muy rudimentaria. Hasta ahora no ha sido aún posible explorar esas cavernas de manera que se pudiese pronunciar un fallo respecto a las mismas y a su contenido. Más bien, encuéntranse en la cordillera del altiplano socavones, o mejor dicho, cavernas abiertas por antiquísimas razas, con objeto de proveerse de metales útiles. Estas se distinguen de las que fueron cavadas por los españoles, existentes también en gran cantidad a consecuencia de la insaciable sed de oro y metales preciosos que embargaba a estos últimos y los arrancaba de sus hogares para diseminarlos, anhelosos de riquezas, por el Nuevo Mundo. Aquellas cavernas, restos de antiguos trabajos metalúrgicos, muy anteriores a los de los españoles, cuya remota edad queda manifestada por haber estado hasta hace pocos años cubiertas por el sigiloso manto de los glaciares, dejan entrever que en inmemoriales tiempos una raza inteligente, llena de energía y vigor, se proveía en las entrañas de la cordillera de metales útiles pero no preciosos. Estos trabajos, que no han dejado señal alguna de haberse empleado en ellos pólvora ni las herramientas de acero que usaban los españoles, fueron ejecutados abriendo hendiduras en la roca por medio de cinceles de sílex, en cuyas rajaduras introducían luego cuñas de madera, que con la fuerza expansiva del agua que hacían obrar sobre estas últimas, producían la reventazón de la roca. ¿Qué clase de metal buscaba el hombre prehistórico de los Andes, en el seno de las montañas, en un tiempo tan remoto? ¿Era el oro o la plata? Seguramente que no. Un metal mucho más útil para él le hizo subir a las más altas cumbres de la cordillera andina. Era el estaño del que se proveía para dar en la fundición la fluidez y dureza necesaria al cobre del que fabricaba sus ídolos, armas, herramientas, adornos y llaves de contención, sellos en forma de T de sus megalíticos edificios. Poznański ahora nos narra un hecho increíble que le ocurrió en sus excavaciones: la evidencia de una antigua raza oriunda americana de cráneo alargado de nacimiento. Presten especial atención al relato. Dice Poznański: Tiahuanaco, en los tiempos en que era península del Gran Lago Salado, hallóse a una profundidad considerable debajo de unas construcciones, en una capa muy inferior a todos los monumentos, esto es, en el montículo que más tarde formó la base del cerro artificial de Acapana, fragmentos de un esqueleto de una época extrañamente remota, el que debe haber pertenecido a uno de los primeros habitantes de la región lacustre. El cráneo en cuestión fue hallado, por consiguiente, en el estrato más antiguo. Indudablemente pertenecía, según nuestras investigaciones, a un individuo que fue predecesor de aquellos grupos de razas que más tarde levantaron los portentosos monumentos megalíticos de Tiahuanaco. Que el cráneo se fosilizase, a pesar de que la construcción química del terreno era muy apropiada para su conservación, así como también la circunstancia de que fue hallado a una profundidad muy grande, correspondiente al estrato de cultura más antigua, en el que se encuentran igualmente esqueletos de una fauna extinta, son las mejores pruebas para documentar la enorme edad de ese cráneo de Tiahuanaco. Por ende, el mismo debe ser, sin tomar en consideración los hallazgos argentinos, uno de los más antiguos cráneos humanos que se han hallado en la América del Sur. Su forma demuestra una evolución muy adelantada, no poseyendo ninguna señal pteromorfa remarcable. Quiere decir que es un cráneo antiguo, sin rasgos simiescos. Se encontró un homínido sapiens americano, un Homo andinae.
El cráneo es alargado o dolicocéfalo. Esta es característica de la raza primitiva que pobló el altiplano. Puede establecerse lo siguiente, que tenía como signo típico la dolicocefalía de nacimiento, la que fue aumentada desde la infancia por medio de una especie de gorro que era calado al niño sobre la cabeza. Más tarde, entre los descendientes de esa raza y otros inmigrados, esta deformación, bien sea por vía de belleza u otros motivos, fue producida intencionalmente por medio de fajas que circundaban el cráneo, aplastando las regiones frontal, parietal, temporal y occipital, con lo que se alargaba la cabeza cilíndricamente hacia atrás, mientras que su diámetro disminuía. Dice Poznański, el altiplano andino alberga seguramente descendientes directos de este grupo dolicocéfalo, que según las investigaciones realizadas por nosotros, debe haber constituido los habitantes primitivos de esa región. Existe igualmente en la región andina una gran variedad de otros grupos de razas, las que somáticamente difieren unas de otras y que probablemente descienden de inmigraciones posteriores. Sigamos con la historia de esta antigua estirpe prohibida de Tiahuanaco. Más tarde, una parte de los autóctonos fue trasplantada a varios otros puntos, yendo quizás como jefes delegados o mitimaes de la gran metrópoli de Tiahuanaco a provincias, puesto que algunos de aquellos cráneos típicos se encuentran también diseminados en pequeño número en las sepulturas más alejadas del continente. Hasta ahora, en ninguna de las excavaciones practicadas en el altiplano por las diversas comisiones científicas se ha dado la importancia merecida a la profundidad en que se efectuaban los encuentros de restos humanos. Solamente observando esto, se puede reconocer el orden cronológico, o mejor dicho, la época a que pertenecen los restos humanos hallados. En las cavernas y debajo de rocas salientes que se hallan en las alturas del Valle Vilcanota, existen restos humanos y artefactos que sin duda son de un periodo muy remoto, los cuales servían más tarde como utilísimo e importante material para futuras investigaciones antropológicas. Los pobladores prehistóricos del altiplano y sus alrededores, igual que los del laberinto de islas y orillas del Gran Lago, no eran sin duda aymaras. Muchas razas, subrazas y tribus, como por ejemplo los yunguyos, lupacas, lupijaques, collas, tarajaques, taracos, pacasas, huancas, carangas, chipayas, yuncas, buquinas, urus, calaguayos, chancas y en el sur los calchajaques, así como una multitud de otros grupos de los cuales cada cual hablaba su idioma o dialecto, poblaban este enjambre de islas y las faldas de la cordillera, lugares que en aquel tiempo por el buen clima que existía estaban cubiertos de fértil vegetación y favorecidos pródigamente por la naturaleza. Más tarde llegó a esa región indudablemente una raza más fuerte e inteligente que, si bien no en gran número, sometió a las hordas autóctonas e introdujo como lengua general su propio idioma, el aymara. En diferentes regiones se ha observado, hasta el presente, algunos fragmentos de los idiomas usados anteriormente que, entremezclados con el aymara, aparecen actualmente como dialectos regionales. El hombre prehistórico vivía en el altiplano junto con una fauna que en parte está extinta, en parte degenerada. Los vestigios más remotos de esta fauna se encuentran en los aluviones de Uyoma, que en antiquísimos tiempos era una península del Gran Lago Andino. Según investigaciones modernas, como las de Graham Hancock, podemos ver algunos de estos animales calcados en los pétreos monolitos antediluvianos de Tiahuanaco. En el área de Calasasía hay una puerta, ¿no? Que se llama como la Puerta del Sol. Tiene muchas figuras que están talladas en la piedra. Donde está ahí parado, no era el lugar que en la antigüedad estaba parado. Se ha movido esto, pero contiene muchas figuras que son bien difíciles de interpretar. Y una de estos tiene absolutamente la forma de un elefante que tiene sus dos colmillos
y la trompa. The mainstream view is that it's two condors. Dice, son dos cóndores que están de espalda con espalda, pero cuando tú lo ves, estás viendo un elefante, ¿no? He took the time to see it, but he saw it. It's, yes. Cuando estás viendo esta criatura que se extinguió hace más de 12,000 años atrás. Entonces, durante el Younger Dryas, ¿no? Okay. So the second Entonces, el segundo elemento outside the Kalasasi fuera de Kalasasía is what they call es lo que se llama el semitemplete. semi-subterranean temple. Ujú. And El in that, templete semisubterráneo. there is a stela Y en ese lugar hay a little bit taller than me, más alto que él and it y contains contiene a carved face, una figura, una cara que tiene, ¿no? beard, and a mustache like this. Un bigote y una barba. And that figure is Y esa figura es universalmente reconocida as a figure of Viracocha. como la figura de Viracocha. On the side of the head, En el lado de la cabeza de is esa a very figura curious looking hay animal, un animal muy curioso which does not que exist no existe in the Andes, en los Andes ahora, but that pero animal did ese exist animal existió until the Younger Dryas. hasta el Younger Dryas. And that animal Y was ese called animal se Toxodon. llama Toxodonte. And actually it's a very Y es accurate una representation of what representación Toxodon would have looked muy correcta de lo que sería un taxodonte, ¿no? Y también se puede And also you can see a lot of faces in that in the wall, yes. Yeah, many. It's. I don't want to. No quiero irme más ahí porque hay que tener cuidado con esas conclusiones, I remain pero yo me by quedo these- intrigado these, de estas representaciones de animales on a extintos site that's en supposed to be much un younger. lugar que debería ser mucho más, ¿no? Sí. Joven. Es de suponer que el habitante prehistórico escogió como morada ese lugar tan apropiado para establecerse en él, por estar circundado en su mayor parte por agua, no solo para obtener refugio de las fieras que poblaban la tierra firme, sino también para estar alerta contra las hordas enemigas, de igual modo que en Europa el género humano edificaba ciudades lacustres por análogos motivos. Una de esas grandes comarcas circundadas por el agua, de mejores condiciones para la vida y la cultura que las demás, era aquella en cuya parte baja reposan las célebres ruinas de Tiahuanaco, cuyos Andes contenían los metales más preciados por ellos y cuyas planicies se presentaban para los grandes cultivos, pudiendo así, con sus productos y los peces del lago, alimentar fácilmente grandes masas humanas. Es claro que esta península tuvo las mejores condiciones, más que todas las demás, y se hallaba unida a tierra firme. Sin duda, por esto fue escogida por el grupo más inteligente y sirvió más tarde para edificar la gran metrópoli religiosa, política y megalítica de Tiahuanaco. Una vez conocidos los estudios preliminares de Arthur Poznański, ha llegado el momento de repasar la teoría de la cuna de la humanidad de Tiahuanaco. Veámoslo a través de sus posibles épocas de origen, desarrollo y decadencia. Dice Poznański sobre la primera era. Los primeros vestigios de cultura en la planicie andina se encuentran en la época primitiva de Tiahuanaco y fueron probablemente el primer esfuerzo de una de las tribus autóctonas más inteligentes para someter religiosa y políticamente las hordas que sin sujeción alguna vivían diseminadas en las islas y orillas del Gran Lago, llevando una vida poco sedentaria, más bien nómada. Para ese objeto escogieron una gran península que ofreciera las mejores condiciones estratégicas y económicas para fundar sobre ella los principios de un centro político y religioso. Por los restos que han quedado de las construcciones de este periodo, se ve claramente que el hombre comenzó a aprender el labrado de la piedra, eligiendo naturalmente el material más blando y el que menor resistencia ofreciese a sus primitivos utensilios de piedra y cobre. El estilo y la arquitectura sui generis de esta época eran todavía toscos y sin arte, pero el sentimiento de lo bello ya empezó a desarrollarse, lo que se revela por las cabezas rudimentariamente esculpidas que, adornadas con una especie de turbante, incrustaban en las paredes de sus construcciones. Los edificios,
Lo mismo que las habitaciones, son construcciones trabajadas dentro del mismo suelo. Excavaciones cuadrangulares o circulares cuyas paredes están sostenidas por muros de contención. Este sistema de viviendas humanas es la transición del troglodita americano al hombre de cultura. Troglodita porque el hombre prehistórico en el altiplano vivió en cavernas cavadas por él en el suelo y que cubrían con ramaje o losas de piedra bruta enlucidas por fuera con barro. Este periodo es completamente originario y ha generado en el altiplano andino desde la época más primitiva hasta llegar a un estado relativamente culto, que este periodo evolutivo del hombre fue interrumpido por una época glacial de corta duración, de la cual se hallan señales evidentes, y por un desbordamiento del lago causado por las aguas de deshielo en la mencionada época glacial. Tomando en cuenta la cantidad de obras que se han hecho en el primer periodo de Tiahuanaco, sirviéndose de utensilios tan primitivos como eran aquellos de que disponían para la construcción de sus edificios, es de presumir que esta época duró un considerable espacio de tiempo. Es probable que precisamente en aquel periodo tuvieron lugar grandes movimientos geotectónicos que de alguna manera transformaron el aspecto físico del continente. Estas alteraciones fueron quizás, en el altiplano, las repercusiones de grandes cataclismos y evoluciones que en otras partes se efectuaban y tal vez fueron también la causa de la inmigración en el altiplano de muchas tribus aterrorizadas y fugitivas de los lugares donde se producían estos fenómenos en todo su vigor. También es probable que en esta corriente inmigratoria vinieron a la meseta andina aquellos grupos que posteriormente dieron un impulso tan formidable a la cultura del segundo periodo de Tiahuanaco. Se nota un remonte tan sorprendente entre la cultura primitiva y la de este que salta enseguida a la vista, demostrando al mismo tiempo que los constructores de las obras de la primitiva época no hubieran podido crear los monumentos del segundo periodo si no hubiesen recibido un formidable impulso por una corriente inmigratoria. Nos preguntamos, ¿acaso vinieron de otras partes, de la Atlántida en los Andes, a buscar refugio en la meseta como consecuencia del Dryas reciente que sacudió diversas partes del globo? De que nosotros tenemos que tener esta glaciación en cuenta, porque es no es algo verdadero que cuando vino el fin de la época glaciar, no en un instante, pero en un periodo de muchos miles de años, el nivel del agua se levantó 120 metros y todo el mundo, 120 metros, 27 millones de kilómetros de tierra que estaban encima del agua, ahora están sumergidas. Entonces, este incremento en el nivel del mar no era lento y gradual, era un cataclismo muy puntual. Fueron episodios que de repente se levantó una gran parte del agua, después paró, se calmó y después, 1000 años después, otro levantó. Y yo pienso que en este proceso nosotros perdimos gran parte de nuestra historia. Por eso te quería preguntar. Y eso es lo que se recuerda, en lo que se llama el mito de esta inundación, que lo encuentran en todo el mundo, lo que están recordando este episodio. Okay, sí, y bueno, he escuchado mucho sobre el Younger Dryas, claro, pero que también pudo haber sido provocado por un cometa. The Younger Dryas El Younger Dryas es un episodio climático reconocido por los geólogos. Y ese episodio climático empezó más o menos 1800 años atrás. Muy radical. Repentinamente subió 2 metros de agua, de repente. Y en el mismo tiempo, la temperatura del mundo
bajó mucho, se volvió fría, ¿no? Y en ese momento, 2800 años atrás, el mundo se estaba comenzando a calentar en una manera gradual, ¿no? Y de repente tenemos este cambio radical que congela todo, como si fuera el pico de la época glaciar. Se congela todo y la anomalía de estos 2 metros que se levanta el mar, porque normalmente cuando tienes condiciones congeladas, el agua se quedaría como hielo, no levanta el nivel del mar. Entonces eso es algo, ¿no?, que te rompecabezas. Entramos en un periodo de lo que vemos estas masificaciones que se extinguen, la fauna gigante, los mamíferos, los tigres, los camellos americanos, el camello americano, todos se extinguen en ese periodo durante el Young Dryas. Hay evidencia de que se colapsó de la población mundial y después, 11.600 años después, de repente el planeta se calienta muy rápido. Ahora lo que se llama el calentamiento global no se compara con lo que pasó a 11.600 años atrás. Este gran cambio de temperatura y también otro aumento del nivel del agua. Y los geólogos llaman a este cambio, ¿no? Meltwater Pulse 1B. Se llama del derretimiento del pulso del agua. 1B. 11.600 años atrás. Y ese es el final del Younger Dryas. Empieza con un cataclismo y termina en un cataclismo, así para cortarlo. Y todo es un cataclismo desde el principio al final. ¿Qué causó esto? ¿No? ¿Por qué? Y en el momento hay muchas hipótesis que compiten entre ellas, ¿no? Yo estoy a favor de Younger Dryas del impacto, ¿no? Y esa hipótesis es el grupo de trabajo de muchos geólogos, geofísicos, arqueólogos y otros que son especialistas en análisis de data. Y ellos están mirando una capa en la Tierra que la podemos encontrar en todas partes del mundo, que particularmente es más obvio en América, pero también es obvio en Europa, y también lo encuentras lejos hasta Siria, en Abu Huraira en Siria, y se llama The Younger Dryas Boundary, que es, o sea, como que el WDB, ¿no? Lo que se formaría. Ahí hay evidencia de grandes fuegos, muchos fuegos, mucha temperatura, cuarzo, se derrite, necesita más de 2.000 grados centígrados para derretir el cuarzo, ¿no? Y también eso es muy raro, no vienen de objetos extraterrestres, platino, carbon microspherules y microscópicos carbon microspherules. The tiny, you can only see them in the microscope. Solo lo puedes ver en so small. Todo eso son las huellas, ¿no? Las huellas of a cosmic en event. Un evento cósmico. Ellos dicen que la única forma que podemos explicar esto es que hubo, maybe not just one, de repente no uno o muchos impactos, eventos de impactos. Y lo que sugiere es que la mayoría de esos impactos no impactaron directamente en la superficie de la Tierra, sino habían explotado en el aire. En el ejemplo más reciente de esa explosión aérea es Tunguska, el evento en Tunguska en Siberia. Ese evento fue un objeto que explotó en el cielo y causó gran devastación.
according to the research of the Comet Research Group, we are looking at an event where there were 300 or 400 De acuerdo a este tipo de eventos, fue un evento de 300, 400 eventos como right este across the world. en todo el mundo, ¿no? And this is what Y eso caused es the lo sudden que climate habría change. causado el cambio repentino del mundo, de la temperatura, ¿no? Yeah. In my Pero que te puedo decir que en mi the opinión, comet impact hypothesis is the best. la teoría del impacto del cometa sería la mejor, pero hay otras teorías, Let ¿no? me explain about Pero the déjame comet theory, because this explicarte de este cometa, ¿no? included in the Comet Eso se Research Group incluye en team el are desarrollo astronomers, del proyecto de astrónomo, particularly particularmente Bill Napier. Bill Napier. Bill Napier. Bill Napier. Napier. He's a Scottish astronomer. Es un astrónomo escocés He works with the que trabaja por este grupo presented y presentó evidence evidencia, ¿no? que around que 20,000 years hace ago, más o menos 20.000 años, a very large comet un gran cometa entered an entró orbit una órbita that crosses the orbit of the Earth. ¿no? que cruzaba la órbita de la Tierra, A very large comet. muy Maybe gran cometa. De as much repente, that the nucleus might have grande, been 200 kilometers in que el diameter. núcleo habría sido más o menos 200 kilómetros de Such an diámetro. object, Un if it were to objeto hit the que Earth, si hubiera impactado a la be Tierra catastrophic hubiera for sido all life on Earth. catastrófico para toda la vida en la Tierra. It's normal behavior Pero era of comets un comportamiento once they normal come from del deep cometa space que vienen desde el fondo they're del caught espacio by the gravity y of lo the sun. agarra la They go gravitación, la into fuerza orbit around the gravitacional, sun, orbitan el Sol and then they gradually y begin to después break se up. comienzan a desintegrar, It's ¿no? no longer one object. Ya no es un objeto, It's no 10 no objects, son it's dos, 100 son objects, it's 100 1,000 mil, objects. They're ¿no? breaking up. Se Some of them comienzan a are 5 pulverizar, kilometers a veces in unos diameter, son 5 kilómetros, some of them are the otros size son of my del tamaño fist, de tu some of them are the mano, size of de a tu fingertip, finger, de tu some of dedo, them are dust, otros son and it polvo, created y what is crea called lo que the se Torrid llama meteor stream. Torrid Torrid stream. meteor stream is the meteor stream that is the result Ese es el of the resultado de la of a very fragmentación large de comet. un gran cometa. Comet Encke El cometa Encke is one es part una parte Torrid de meteor todo este stream Torrid, ¿no? In our view, En Comet nuestra Encke is vista, not el the cometa Encke originator. no es el que origina Comet eso. Encke is a El fragment cometa Encke es un of fragmento the much larger de un cometa It's the mucho largest más surviving grande. fragment. No, sería el que habría, la parte más grande que habría sobrevivido. But this disintegration Pero of the esa comet, desintegración del cometa, suddenly, de instead repente, of a single object, en vez de ver un solo which objeto, would be very que bad if we debería hit it, ser mal que si, but o the sea, chances of hitting it are que si small. nos hubiera golpeado es muy once pequeña, Once it breaks up, pero cuando se descompone, the Torrid meteor stream is 30 million kilometers es wide. del tamaño, tiene un ancho de 30 30 million millones de kilometers kilómetros. And in that 30 Y en million esos kilometers, 30 millones de there's kilómetros de debris, ancho, which is very large, hay partes que son grandes, like ¿no? Comet Encke, Como el cometa Encke, and there's debris y that's very hay small. no, esos restos muy chiquititos. The Earth passes La- through the Torrid meteor stream La twice Tierra every year. pasa por esta parte 2 veces al año. In June, En junio we don't see the shooting stars no lo vemos because they're coming from the direction las of the sun. estrellas But fugaces, in November, pero en noviembre October, o early octubre we saw a lot of vemos so-called muchos de estos shooting stars. They're all estas from the Torrid meteor estrellas stream. fugaces, ¿no? Que vienen a ser parte de esta They're- corriente, ¿no? They're Que little pasa, objects. que They're son not gonna do objetos us much chiquitos que harm. no van a hacer But mucho, they're warning us pero nos están diciendo, ¿no? Nos that we're están going dando through this que vamos a pasar dangerous por esta zone zona muy twice every peligrosa year. 2 veces al And año, the calculation, y que calculan calculation of the astronomers de los is astrónomos that we es que before the nosotros year antes 2040, del año 2040 we are going to vamos encounter a encontrarnos very con large, un lumpy, objeto dangerous muy bits of the Torrid grande meteor stream, de esta of the Torrid stream. corriente, ¿no? Con estos objetos grandes. And this is not Y eso something no es algo we don't have to que say, no "Oh, tenemos que it's decir here, oh, que el final del mundo, because we are a porque highly nosotros technologically estamos advanced muy civilization. avanzados If we tecnológicamente. recognize Si this problem, reconocemos este problema, we can solve it. podemos resolverlo. Hay que convenir que en esa época el arte ha evolucionado poco a poco desde el estado relativamente bajo en que se hallaba a una altura de la cual dan testimonio los monumentos megalíticos que aún se encuentran, si bien en estado de ruinas. Sin embargo, algo del sistema primitivo de los autóctonos aprovecharon
como por ejemplo el de las columnas intercaladas en las paredes, como también continuaron en su propio estilo las obras cuyos fundamentos, por decirlo así, fueron erigidos en el primer periodo. En el segundo periodo llegaron las ciencias, artes, la cerámica y escultura a un grado tal de perfección que no ha sido superado más tarde por ningún pueblo americano hasta la conquista. Y justamente en aquella época ocupó Tiahuanacu en la América del Sur el primer lugar como centro de religión y de cultura, y fue entonces la metrópoli política y religiosa del continente. Parece que en la época del florecimiento de Tiahuanacu mandaron jefes con mitimaes, trasplantaciones de familias, a todos los puntos del continente, los cuales tenían la obligación de fundar pueblos en los que reunían en comunidades a las hordas que sin sujeción alguna vivían dispersas por aquellos lugares. Como Tiahuanacu era en aquel tiempo el centro político y religioso más grande del continente, allá iban a peregrinar y a rendir tributo una multitud de grupos de razas de todas las partes del continente. Entre ellos acudían los que estaban sometidos y otros que eran atraídos por la gran fama de que gozaba este lugar, fama que se extendía hasta las más lejanas comarcas. Por eso es que encontramos en las excavaciones esqueletos de una multitud de grupos humanos, cada cual de ellos con su alfarería, sus instrumentos, armas originales y típicos distintos de los sui generis de Tiahuanaco, y que sin duda eran oriundos tanto del Ecuador y de Colombia, de Ancash y otros departamentos del Perú, del sur de Bolivia y de la Argentina, que igualmente vinieron. Continúa Poznański. La ruina prematura de Tiahuanaco en el segundo periodo fue promovida por un cataclismo, lo que está comprobado hasta la evidencia por las últimas excavaciones y estudios del autor. Esta catástrofe fue causada por movimientos sísmicos, cuya consecuencia fue un desbordamiento de las aguas del Titicaca y erupciones volcánicas. Estas últimas provenían sin duda del volcán de fango Japía, situado a 45 kilómetros en línea recta de las ruinas. Poznański continuó investigando y siguió subdividiendo las etapas de Tiahuanaco. Así comenta: como primer periodo tenemos la época primitiva de Tiahuanacu. Es el primer periodo de cultura de los autóctonos en las altas mesetas de los Andes. A este sigue la segunda época de Tiahuanacu como un periodo de cultura extremadamente elevado, que probablemente fue motivado por la inmigración de un grupo de raza muy inteligente, quién sabe si venido de otra parte del continente que se hundió. Como tercera época, considera el autor, la de la piedra engastada o poligonal o de los huiracochas, llamándola así por la construcción característica de los edificios que han quedado. Luego, como una cuarta época, se podrá nombrar al tiempo durante el cual se adaptaban los edificios de adobes y pircas que estaban revocados con barro. Y finalmente, como quinta y última, tenemos la época relativamente moderna de los incas. Como vemos, la antigüedad de Tiahuanacu como cuna de la humanidad, propuesta por Arthur Poznański, va desde los cientos de miles de años hacia el pasado, alcanzando un pico en la megalítica antediluviana Tiahuanaco entre 13.000 a 17.000 años antes de Cristo. Esto coincide con el Dryas reciente que extinguió la cultura megalítica hacia el año 12.000. Desde aquel tiempo, solo vivieron en la alta meseta los que no quisieron abandonar el terruño heredado de sus antepasados, sin sujeción política alguna y formando ayllus o clanes indígenas independientes. Solo reconocían como única autoridad a su Maiku, jefe totémico más antiguo. Las viviendas precolombinas de aquellos ayllus se las encuentra hoy todavía en el altiplano andino, en estado de ruina, siendo respetadas por los aborígenes como los antiguos hogares y sepulturas de sus achachilas, antepasados, y llamados chulpamarcas, pueblos de los chulpas,
No cabe ninguna duda que los actuales habitantes de la altiplanicie de los Andes, especialmente los de la región de Lupacas y los del sur y suroeste del lago Titicaca, son descendientes de aquellos diferentes grupos de razas que edificaron Tiahuanacu. Según Poznański, esta opinión queda comprobada hasta la evidencia por los estudios antropométricos que verificó con grandes series de aborígenes vivientes y material óseo de sus panteones, comparando las medidas de los primeros con las de los cráneos y esqueletos hallados en las excavaciones de Tiahuanacu de sus diferentes épocas. Han dejado restos significativos que dan testimonio elocuente de su pasado, y entre la aparición y desaparición de los mismos existen largos lapsos de tiempo. A épocas de un adelanto sorprendente suceden otras de una decadencia profunda. La inmigración alterna con la emigración, guerras defensivas de los grupos confederados del altiplano contra invasores son sustituidas por largas luchas fratricidas entre los centros populosos del mismo altiplano. Vemos periodos de cultura precolombina extraordinariamente adelantada en todo el continente americano. En la Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, América Central, Yucatán, México y Estados Unidos del Norte. Según le consta a Poznański, hasta ahora no se han encontrado en aquellos parajes remotos principios de la cultura del hombre con su consiguiente evolución sucesiva, ni tampoco un desarrollo de los típicos estilos regionales, pero en la parte más antigua de América, en la gran meseta de la cordillera de los Andes, entre Perú y Bolivia, se ve todo un escalonamiento de la evolución del hombre prehistórico de Suramérica, una evolución en el troglodita y concluye en el segundo periodo de Tiahuanaco, cuyo más alto grado de evolución se manifiesta en las más brillantes esculturas ideográficas de la Puerta del Sol de Tiahuanacu. Este es el típico estilo de Tiahuanacu. Si comparamos bien ese estilo con todos aquellos otros de la cultura precolombina, entonces hallaremos que los más de ellos tienen a aquel como base, o mejor dicho, como origen primigenio. Después de haber revisado a grandes rasgos las reveladoras hipótesis de Arthur Poznański y siguiendo su consejo de relacionar la arqueología con otras ciencias y estudios etnológicos, ha llegado el momento de integrar a nuestro relato las informaciones transmitidas por los antiguos sabios de Tiahuanaco. Estas no son simples leyendas, es historia preservada mediante las técnicas ancestrales de la escritura andina antigua, contenida en las planchas de oro, en los quipus, en las quelcas de los edificios del Hatun Tiahuanaco, un conocimiento que era custodiado por las princesas sagradas y por los antiguos abuelos de las Islas del Sol y de la Luna en tiempos de la llegada de los españoles. A través de estas fuentes conoceremos quiénes habitaron la antiquísima era del origen, en la cuna misma de la civilización, quiénes fueron los constructores de los gigantescos megalitos y qué ocurrió con aquellas humanidades hoy desaparecidas. Revisaremos ahora la historia de Copacabana de los Incas. Copacabana de los Incas es una obra reconstruida y publicada por el sacerdote franciscano, Fray Jesús Vizcarra Fabre, en 1901, a partir de documentos antiguos atribuidos al fraile agustino Baltasar de Salas, quien habría dejado sus manuscritos entre 1612 y 1626, durante su estancia en la región del lago Titicaca. Vizcarra Fabre no se limita a copiar mecánicamente los escritos de Salas, sino que compone una obra que combina textos, transcritos, interpretaciones lingüísticas y reflexiones propias sobre la cultura aymara y la tradición del altiplano. La obra se presenta como documentos autolingüísticos e isografiados del aymaru aymara, lo que indica que se incluyen pasajes en lengua indígena junto con traducciones y explicaciones. Aunque el objetivo declarado de Vizcarra era preservar y traducir los antiguos documentos sobre Copacabana y la tradición andina,
su edición también incorpora una tensión espiritual profunda, moviéndose con fluidez entre historia, simbolismo y narración mística, lo que hace difícil distinguir con claridad la voz original de Salas de las intervenciones del editor. En cuanto al contenido, Copacabana de los Incas narra relatos sobre el pasado indígena del altiplano, especialmente de la península de Copacabana y las islas sagradas del Titicaca, como la Isla del Sol y la Isla de la Luna, donde Salas recoge, según lo presentado por Vizcarra, tradiciones orales de los ancianos y amautas aymaras. El texto mezcla descripciones de lugares sagrados, genealogías míticas, relatos sobre la creación del mundo y el origen de los incas y las costumbres de los pueblos prehispánicos, con referencias a documentos, historias y artefactos que Salas afirma haber visto o recibido de informantes locales. A lo largo del libro se alternan pasajes que describen viajes, encuentros con ancianos y sabios indígenas, y explicaciones de nombres y significados culturales, como si el narrador fuera a la vez explorador, compilador y traductor de una tradición antigua. Este modo de relatar, que entrelaza historias indígenas con interpretaciones cristianas y simbolismos profundos, ofrece no solo un repertorio de hechos y leyendas, sino también una visión de cómo los antiguos pobladores del Titicaca entendían su mundo y su pasado remoto. Ahora conozcamos el relato de los Apus Chulus. El padre Baltasar ahora se dirige a otro punto del Tiahuanaco, con el propósito de tomar nota de las antiguas quelcas para traducirlas en sus folios, calcando los dibujos de las placas de oro y logrando la traducción y recopilando las memorias de los ancianos maestros andinos. Esta vez llega a un primer edificio frente a él, una princesa. El padre le preguntó por el origen de los megalitos o edificios. La ñusta, señalando los jeroglíficos y caracteres grabados en las piedras de las bases de cada torreón, respondió que las antiguas huacas se remontaban al primer año del tiempo, contado en 12 lunas y 7 días, de los cuales 6 estaban destinados al trabajo y 1 a la adoración de Inti y del Tupa Apu Sama, el mismo dios supremo que, según afirma, hoy también era reconocido como Padre, Hijo y Espíritu. Explicó que el Hacedor Supremo creó primero una gran masa primordial y luego dio origen a diversos seres, los Intis, Antilis, Ninahuaras, Lupihuaras y Patahuaras, encargados de organizar el mundo en 6 días. Al 7º día descansaron y adoraron al Creador, pero algunos de ellos se rebelaron y fueron castigados, arrojados a los abismos de la creación, mientras los fieles poblaron la tierra. A esta etapa la llamaban la primera época, caracterizada por grandes transformaciones naturales, que hoy se conocen como las edades de la tierra. En ese tiempo, los primeros tainas levantaron huacas, torreones y pirámides, incluso antes de que existiera el lago Titicaca. Según la princesa, el territorio y sus pueblos atravesaron 3 grandes épocas marcadas por rebeliones, cataclismos y renovaciones. La primera edad terminó tras 666 años solares terrestres, dando inicio a la segunda, dominada por los Chulpa Apus, gigantes primordiales, considerados los cimientos del género humano. Esta edad concluyó con una gran destrucción causada por las aguas de la luna, tras lo cual comenzaron las generaciones humanas conocidas. La tercera época se inició con una nueva cuenta del tiempo, que sumaba más de 6.000 años, y en ella surgieron nuevamente los pueblos del altiplano, Cuyahuas, Aymarus y otros. Todo este conocimiento, aseguraban, estaba registrado con exactitud en los quipus y talismanes, cuyos colores y nudos no podían mentir, pues contenían las ciencias, las artes y la memoria del origen común de todos los hombres. Mientras caminaban hacia el pórtico que conducía a la capilla insular, los visitantes quedaron sorprendidos al ver un conjunto de figuras solemnes bajo un dosel dorado. Allí se explicaba que, tras las guerras y devastaciones provocadas por los antiguos gigantes, los pueblos fieles a Inti construyeron ciudades fortificadas de piedra, huacas, torreones y murallas para protegerse y vivir unidos como hijos del sol. Estos hechos,
junto con la historia del primer mundo, del diluvio y de las antiguas armas forjadas antes de la gran catástrofe, estaban narrados en los relieves de los pórticos y conservados como memoria sagrada para las generaciones futuras. Ahora profundicemos. Según el relato de la princesa del Tiahuanaco, la Tierra ha tenido 3 épocas. La primera época es la más antigua, casi mítica. Corresponde a la primera renovación de la Tierra. En la Tierra todavía no existía el lago Titicaca y el mundo recién se estaba organizando. Allí vivían 2 tipos de seres, los Tainas, los primeros hijos de la Tierra, y los Chulpa Apus, o gigantes patriarcales, cimientos del género humano. Lo que sucede es que en esa era se levantan las primeras huacas, torreones y pirámides. Aparece una humanidad gigantesca y poderosa. Hay rebeliones cósmicas, Ninaguaras y Lupiguaras, algo así como la guerra entre los ángeles que nos llega de relatos alternativos de la Biblia, como el libro de Enoc o el mismo Génesis. Con esto comienzan guerras devastadoras en nuestro planeta. Esta primera era termina en catástrofe. También en esta era se da la primera edad llamada la Edad de Inti, con una duración exacta de 666 años. Nos explica que cada año tiene 12 lunas y 7 días sagrados. Esta era es definida por el gobierno directo de Inti, el Sol. Surgen las civilizaciones avanzadas y monumentales. En esta era de esplendor dominan la Tierra los gigantes, los Chulpas. El final de esta edad se debe a una rebelión total, la destrucción masiva y un inicio de un colapso cósmico. La segunda edad es denominada como Edad del Lupi, Tata y Paximama, Luna y Tierra. Comienza en el último año de la Edad de Inti, año 2888, menos un día. Aquí es que sucede la destrucción de los Chulpas. La catástrofe se produce por las aguas de la Luna, es decir, un diluvio lunar, pereciendo así la humanidad gigante. Se da como resultado el fin de los gigantes como dominadores del mundo, aunque podemos decir que hay algunos pocos sobrevivientes debido a su gran número y su capacidad de resiliencia. Nuevamente, es un relato muy parecido a las historias bíblicas, donde se habla que después del diluvio universal aún sobreviven los gigantes. Es cierto, no en un gran número. Como ejemplo está la existencia del gigante Goliat. En el altiplano, según las crónicas, han sido vistos gigantes. Incluso, según la arqueología prohibida, se habrían recuperado algunas osamentas que se hallan ocultas o resguardadas por los sabios andinos. Luego de esta catástrofe se da el nacimiento de una nueva humanidad. Luego tenemos la segunda época. Esta época corresponde a la humanidad posterior al diluvio. Allí aparecen los Tainas del Inti, la nueva humanidad solar, los Cuyaguas y Aymarus y otros pueblos andinos antiguos. En esa época el mundo es más pequeño, más humano. Se heredan conocimientos antiguos. La humanidad descubre las antiguas armas y herramientas de los gigantes, se ocupan las ciudades megalíticas y se heredan los símbolos de la extinta civilización. Esta humanidad aún recuerda cercanamente el diluvio lunar, viviendo así bajo la memoria de una destrucción previa. Luego tenemos la tercera época. Esta comienza al final de la segunda y continúa hasta nuestros días, es decir, lleva 6.111 años menos un día. Esta es la era de las naciones humanas conocidas, donde el conocimiento antiguo ya no se crea, solo se recupera. Las armas, técnicas y ciudades vienen de ruinas anteriores. Queda claro quiénes eran los Chulpas según el relato. Los Chulpas, llamados también Chulu Apus, eran gigantes patriarcas. Fueron los primeros grandes habitantes de la Tierra después de la creación del mundo visible. El texto antiguo de Copacabana de los Incas los define como los cimientos del género humano, es decir, antepasados primordiales de todas las generaciones posteriores. No eran simples hombres, sino seres de enorme tamaño, fuerza y longevidad, nacidos en la primera época de la Tierra, cuando el mundo aún estaba bajo el gobierno directo del Inti, el Sol. Su origen se sitúa tras la organización del cosmos, cuando el Hacedor Supremo crea el mundo y permite que seres poderosos lo pueblen. En esa etapa primigenia, los Chulpas surgen como los primeros Tainas, primogénitos de la Madre Tierra.
encargados de habitar, dominar y organizar el mundo físico. Vivieron antes de la existencia del lago Titicaca, cuando la geografía era distinta y la Tierra estaba en plena transformación. Los chulpas también fueron constructores colosales. A ellos se atribuye la edificación de las huacas, torreones, dentellados, pirámides y las chulpas, obviamente, muchas de las cuales, según el texto, existían antes del diluvio y sobrevivieron parcialmente a él. También fueron guerreros, fabricaron armas de piedra y proyectiles que siglos después los pueblos humanos solo descubrieron entre las ruinas, sin haberlas inventado. Su civilización fue larga y poderosa, extendida por innumerables comarcas. Con el tiempo los chulpas se volvieron violentos y destructivos. El texto dice que arrasaron campos y valles, oprimieron y exterminaron a generaciones posteriores, sembraron guerras y matanzas entre los hijos de Inti. Por esta razón, el sol y la luna, Inti y Paximama, enviaron fuerzas para enfrentarlos. El Inti envió a los Tapacas, la luna a los Cuyaguas. A ellos se unieron los Apumalcus o los Malcucapacs, seres soberanos asociados al Cóndor. Estas fuerzas tomaron 3 grandes columnas o batallones que derrotaron militarmente a los chulpas, aunque no lograron exterminarlos del todo, pues estaban protegidos por el fuego y el agua, fuerzas primordiales. Los chulpas, luego de un periodo de dominación de 666 años sagrados, sucumbieron, llegaron a su final. Su destino fue cósmico y trágico. Fueron destruidos por las aguas de la luna, una inundación gigantesca, hacia el año 2888. Así se marcó el final de la primera edad y el inicio de una nueva humanidad. Presumiblemente luego de esto surgiría el gran reino de los incas paleolíticos, de los primeros Manco. Es increíble cómo diversas culturas y focos civilizatorios del planeta, es decir, los hombres más antiguos del planeta, comparten una historia común. Veamos los puntos coincidentes entre el origen de los Chulu Apus y el mundo que existió antes de Adán y Eva, según la Biblia y otras historias antiguas. El reinicio de la humanidad, del Edén al diluvio, los gigantes, los vigilantes de mundos y la civilización perdida anterior a Noé. Según la Biblia, la historia de la humanidad tal como la conocemos comienza realmente después del diluvio universal. Todo lo anterior aparece resumido en unos pocos capítulos, como si se tratara de un mundo anterior a Noé, borrado por una gran catástrofe global. Desde la creación de Adán y Eva, el ser humano pasó rápidamente de una vida nómada a una organización compleja. Agricultura, ganadería, ciudades y tecnología van desde el jardín del Edén hasta Caín. La escritura atribuye estos avances en gran parte a la descendencia del hermano de Abel. Caín edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad con el nombre de su hijo, Enoc, dice la Biblia. Entre sus descendientes aparece también Tubal Caín como una figura muy importante. Es considerado el primer gran metalúrgico de la historia. Tubal Caín fue forjador de toda herramienta de bronce y de hierro. La palabra forjador no solo implica técnica artesanal, sino un conocimiento avanzado del fuego, los metales y la ingeniería. Esto sugiere que la humanidad antediluviana poseía una tecnología más desarrollada de lo que solemos imaginar. Ahora veamos a los vigilantes y la corrupción del mundo antiguo. El libro de Enoc es un texto apócrifo. Amplía el relato del Génesis y afirma que ciertos seres celestiales, llamados vigilantes, descendieron a la tierra y compartieron conocimientos prohibidos con los humanos: astronomía, metalurgia, armas, alquimia y ciencias ocultas. La Biblia confirma este episodio. Los hijos de Dios verdadero empezaron a fijarse en las hijas de los hombres, que ellas eran hermosas, y tomaron para sí mujeres. No guardaron su propia posición original, sino que abandonaron su morada. De esta unión nacieron los Nefilim, seres híbridos de tamaño y fuerza extraordinaria. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Estos eran los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La tierra estaba llena de violencia. Los Nefilim no solo representaban una anomalía física, sino también una civilización poderosa, tecnificada y profundamente corrupta. El diluvio fue un reinicio global.
La corrupción llegó a tal punto que, según la Biblia, Dios decidió reiniciar la creación. Vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. El diluvio no solo destruyó ciudades y pueblos, sino que borró una civilización entera junto con su tecnología, conocimientos y linajes híbridos. La humanidad posterior a Noé sería entonces una nueva versión reiniciada del proyecto original. ¿Fueron los gigantes constructores de las grandes obras antiguas? Después del diluvio, la Biblia aún menciona la existencia de gigantes. Allí vimos a los gigantes y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Pero hay más evidencias en otras culturas. En las leyendas griegas también aparecen ecos de esta humanidad perdida. Los gigantes y titanes, seres de tamaño colosal y poder extraordinario, que desafiaron a los dioses del Olimpo en una guerra cósmica que terminó con su aniquilación. Junto a ellos surgieron criaturas híbridas como los minotauros, centauros y hombres escorpión, seres serpientes, entre otras criaturas, lo que sugiere una era de manipulación genética, de manipulación del ADN, de experimentación que alteró la naturaleza misma del ser humano y de los animales. Estas antiguas civilizaciones, altamente tecnificadas y avanzadas en el conocimiento biológico, habrían manipulado la vida de formas que hoy recién empezamos a comprender. Sin duda, este abuso del conocimiento prohibido perturbó el orden divino, provocando la ira de los dioses y el exterminio casi total de aquella humanidad anterior, castigada por cruzar los límites de la creación y desafiar las leyes del cosmos. Esto ha llevado a investigadores alternativos a preguntarse si estos gigantes o sus herederos, los hiperbóreos, entre otros, estuvieron detrás de las grandes construcciones imposibles de la antigüedad. Retomaremos estas ideas en la continuación de nuestro documental Siyustani y los gigantes andinos y su conexión con los megalitos de Europa.